Muy buenas noches y gracias por acompañarnos a este entrenamiento de la clase número 2. Hoy veremos las 3 claves que te harán un experto en diagnóstico. Bienvenidos comunidad. Ayer la clase fue muy valiosa. Bueno, los mensajes que nos dejaron en los comentarios del video y en los contactos del grupo de WhatsApp nos han hecho prestar mucha atención a muchos comentarios que nos hicieron. Entonces vamos a responder algunos de ellos. No los podemos responder todos por obvias razones, nos han escrito mucho, pero vamos a trabajar sobre algunos. Todos los mensajes que nos escriben son muy valiosos, pero el tiempo es muy corto acá. Entonces, para saber que estás activo, te invito a que comentes curso, escríbenos ahí curso, y desde qué ciudad nos acompañan. Ayer en algunos mensajes nos escribieron desde qué ciudad nos estaban viendo, pero no en todos los mensajes, entonces me gustaría también tener esa información. Bueno, entonces vamos a empezar por acá. Don Saúl nos pregunta: profesor, para checar en tiempo récord un sensor hay que dotarse de todos los equipos. Bueno, Saúl, no necesariamente. Entre más equipos tengas, mucho mejor, pero lo más importante es el conocimiento. Y aquí te estamos brindando mucho conocimiento. Entonces, en mis inicios, hace muchos años, yo empecé fabricando mis propias herramientas básicas, un chequeador de bombillo, un chequeador LED, una punta lógica análoga en su momento, y eso fue evolucionando con el tiempo. Entonces no es necesario, con las herramientas básicas y elementales puedes comenzar a hacer diagnósticos, inclusive con un multímetro básico. Listo. Entonces aquí vamos a ir viendo más herramientas. Por acá tenemos otro comentario de Juan Manuel. La pregunta que nos hace es: en el caso que no estuviera una de las señales espejo, ¿podría ser falla del cableado? Aquí Juan Manuel se refiere al sensor CKP inductivo. Es correcto, Juan Manuel, las dos señales son necesarias para que el sensor trabaje correctamente. Si alguna de las dos señales, por problemas de resistencia en el cableado o malos contactos, es deficiente, el vehículo va a presentar fallas, ¿ok? Puede incluso que no encienda. Listo. Bueno, y por acá tenemos otro comentario de Francisco. Él nos pregunta: ingeniero, ¿el sensor CKP inductivo tiene polaridad o se pueden invertir los cables? Muchas gracias. Bueno, también estamos hablando de dos tipos de sensores que mencionamos ayer, los de efecto Hall y los inductivos. En ambos hay que respetar la polaridad. Incluso si es el de dos cables, si invertimos la señal, el vehículo no nos va a trabajar correctamente, porque la computadora hace una transformación de información de análogo a digital, que de pronto en otra clase alcanzamos a verlo, y por eso es importante que ya sea de dos líneas inductivo o de tres líneas de efecto Hall, se respete la polaridad. Entonces, muchachos, muchas gracias por las preguntas. Vamos a ir respondiendo las otras progresivamente, pero sigamos adelante con la clase. Bueno, para cuando termine esta clase sabrás cómo diagnosticar las bobinas de última generación que están dando tantos dolores de cabeza. Nos han preguntado mucho eso, ya hicimos un entrenamiento anterior relacionado, pero hoy vamos específicamente a ver una falla puntual en vivo, cómo se diagnosticó en tiempo récord ese vehículo, y tiene que ver con lo que les acabo de mencionar. Listo. Bueno, después de esta clase, lo que queremos es que ustedes tengan una transformación. ¿A qué no? Bueno,
La mayoría de los técnicos trabajamos por intuición o incluso en ocasiones cambiamos partes sin un diagnóstico preciso. Eso nos genera pérdidas de tiempo, pérdidas de dinero, clientes insatisfechos e incluso podemos poner en riesgo nuestra reputación. Pero hay que tener en cuenta que los vehículos ya modernos requieren una nueva mentalidad y unas nuevas herramientas. A eso es a lo que nos referimos cuando te decimos que queremos que tengas una transformación, un antes y un después, ¿ok? Bueno, vamos a analizar el resumen de la clase anterior. En esa clase analizamos un sensor CKP inductivo y de efecto Hall, demostramos las diferencias. También vimos su ubicación en el motor, generamos una señal en laboratorio, nuestra propia señal con nuestra propia rueda fónica, banqueamos una computadora, es decir, que le simulamos a la computadora como si estuviera montada en el vehículo, y diagnosticamos un sensor CKP en vivo en tiempo real. Bueno, no en vivo, era en grabación, pero una prueba real de cómo hicimos el análisis de un sensor de efecto Hall sobre el vehículo. Listo. Bueno, y ya entrando en materia, vamos a ver las tres claves que te hará un experto en diagnóstico, pero para ello vamos a comenzar analizando este esquema. Entonces, ayer solamente analizamos esta parte del esquema, mostramos una batería, el switch de contacto, la alimentación, la tierra de la computadora, nuestro sensor CKP y las líneas de comunicación. Solamente hablamos de este componente. Hoy vamos a ampliar un poco este concepto y vamos a hablar de este componente. Nos vamos a enfocar un poco más en las bobinas, ¿ok? Bueno, aquí tenemos un caso de estudio muy interesante y tiene que ver con el comentario que les hice el día de ayer de que hicimos un diagnóstico en tiempo récord, un diagnóstico en modo turbo sobre un vehículo, específicamente sobre un Chevrolet Onix LT, listo. Entonces aquí tenemos lo que entramos a analizar. Este vehículo está equipado con un paquete de bobinas, pero es una bobina transistorizada. Nosotros vemos aquí el esquema, vemos la descripción de cada línea. Esa es una bobina que tiene 7 pines. Uno de ellos es alimentación, el otro tierra, el otro es una señal IGF, que es la señal que le informa a la computadora cómo está trabajando cada una de las bobinas y la señal de control de cada bobina. Listo. Esto es lo que tenemos acá. Pero si lo analizamos en el plano del vehículo, vemos algo un poco diferente. Estos esquemas los hacemos nosotros, el anterior que vimos, los hacemos específicamente para que haya una mejor comprensión del sistema, pero el objetivo es también poder leer un plano de un vehículo. Aquí tenemos ese mismo plano, pero hicimos la ampliación, le hicimos zoom y estamos viendo la bobina de encendido que está sobre la tapaválvulas. Entonces aquí que vemos, vemos los 7 pines. Efectivamente vemos una ignición o 12 voltios, vemos una tierra, aquí está identificada también como la tierra, y vemos las 4 líneas. Aquí vemos la línea de control de la bobina 1, de la bobina 2, de la bobina 3, de la bobina 4, y vemos una señal de referencia abajo. Entonces están en un orden diferente, pero si aprendemos a interpretar un plano eléctrico, vamos a saber qué tenemos frente a nosotros. Listo, el objetivo es también poderles enseñar a ustedes a interpretar estos planos eléctricos. Entonces vamos a entrar en materia con lo que tiene que ver con el título de la clase de hoy, las 3 claves que tenemos que analizar. Entonces aquí vamos a ver una de las fases del diagnóstico. ¿Y cuál es esa fase? Vamos a analizar el sensor CKP y vamos a analizar la computadora. Aquí tenemos representada una OnData, que es una computadora programable para competición, pero es el ejemplo que tenemos para lo que vamos a hablar en este momento. Entonces la fase 1 del diagnóstico es entender que tenemos una computadora que es un emisor, tenemos un mensaje que es enviado de la computadora al receptor, en este caso una bobina, y este mensaje es un código o una señal que viaja a través de ¿qué? A través de un cableado. Entonces aquí estamos viendo la fase 2 del diagnóstico, donde tenemos una computadora, tenemos por acá la computadora, tenemos una bobina
tenemos un mensaje que va desde la computadora hacia la bobina, y ese mensaje ¿qué es? Es una señal, puede ser para este caso convencional o transistorizada, y tenemos un canal que es un cableado. Entonces entre la fase 1 y la fase 2 hay unos componentes que se asocian para que podamos hacer un diagnóstico eficiente. Vamos a ver aquí la representación de la fase 2, donde estábamos hablando de una computadora y de una bobina. Listo. Esa es la fase 2 del diagnóstico. Bobina de encendido y la computadora. Miremos aquí estas fases. Y tenemos la fase número 3, que es la batería y la computadora. Listo. Entonces, ¿qué tenemos acá? La tercera fase del diagnóstico. ¿Y qué sucede? Que en ocasiones vemos con el escáner un código de falla. El código de falla nos dice que tenemos un problema, hablemos de lo que estamos tocando en este momento, de un sensor CKP. Vamos, cambiamos el sensor CKP y la falla persiste, porque solamente estamos analizando una fase de todo el diagnóstico profundo. Entonces aquí en la fase 3 estamos hablando de una batería, un mensaje y un receptor. ¿Qué quiere decir esto? Que la batería es un emisor y la batería le envía un mensaje. ¿A quién? A la computadora. ¿Cuál es ese mensaje? Es una alimentación de 12 voltios. ¿Y a través de qué lo hace? A través de un canal. Entonces, en las tres fases tenemos un emisor y tenemos un receptor. En ocasiones la computadora es un emisor y en ocasiones es un receptor. El sensor CKP será un emisor, la bobina será un receptor, y en este caso la computadora se convierte en un receptor. Entonces, si tenemos claridad en este concepto, vamos a empezar a hacer diagnósticos altamente eficientes. ¿Ok? Bueno, ¿por qué hice énfasis en eso? Y tenemos que extenderlo en otra oportunidad, porque necesariamente tenemos que analizar las fallas desde diferentes ángulos. Listo, no solamente el sensor que está defectuoso, reemplazarlo, porque muchas veces no es ahí donde está la falla. Entonces aquí vamos a ver brevemente cómo es una bobina del vehículo que vamos a tener en estudio al final de la clase, pero vamos a verla internamente. Entonces aquí tenemos una bobina de Chevrolet Cruze, una bobina, un paquete de bobinas convencional. Entonces, ¿qué tenemos en su interior? Un bobinado que es controlado por una alimentación y una señal de control. Listo. Y vemos acá una bobina de Chevrolet Tracker, que corresponde también con la del caso de estudio que tenemos hoy, en Chevrolet Onix, pero en su interior es una bobina transistorizada. ¿Qué quiere decir eso? Que en su interior tiene un módulo o un transistor de potencia que se encarga de manejar o de controlar el primario de la bobina, el bobinado. Entonces, externamente son iguales, pero internamente cambian muchísimo. Y aquí tenemos un montaje que hicimos en laboratorio para ver ambas bobinas en funcionamiento. Vamos a mermar acá un poco. Entonces aquí tenemos una bobina que con nuestro aliado Belco, que nos las facilitó, una bobina convencional, tiene una alimentación y una señal de control, mientras que a este lado tenemos una bobina con una referencia específica, y esta es una bobina transistorizada, porque tiene una alimentación, una tierra y una señal de control. Es una señal de control diferente, ¿ok? Bueno, y aquí vamos a ponerlas en funcionamiento. Aquí ambas bobinas están trabajando. Estamos activando solamente una de las salidas de cada bobina, pero funcionan de forma diferente. Ambas tienen positivo, pero una necesita tierra y una necesita tierra, la señal de control, y la otra solamente necesita la señal de control. Pero las señales de control son diferentes. Aquí las tenemos trabajando de forma simultánea, pero una bobina no trabaja con la señal incorrecta. Aquí le estamos generando altas RPM
y tenemos nuestro banqueo de 2 bobinas, ¿ok? Bueno, entonces en este momento vamos a ver el caso de estudio y aquí se los dejo. En este momento vamos a diagnosticar un vehículo Chevrolet Sonic LT con motor Ecotec. La falla que está presentando es jaloneo irregular, conducción inestable, pero no tiene testigo en el tablero ni tiene códigos almacenados en la memoria. Vamos a diagnosticar para saber de qué se trata. Aquí vemos el técnico diagnosticando la señal de pulso. Aquí lo aceleramos un poco el video para agilizar. Esta era una de las señales que él estaba diagnosticando. Y ya llegamos a la señal de positivo. Esta positivo tiene un voltaje nominal de 14.6 volts. Y ya vamos a hacer la prueba de este componente. Bueno, recuerdan que les había mencionado que teníamos un vehículo con una falla puntual y la falla era que no tenía una marcha irregular, marcha inestable, presentaba jaloneo, pero al conectar el escáner no mostraba ningún código de falla almacenado en la memoria y tampoco tenía testigo de tablero en el motor. Entonces cuando optamos, bueno, también el técnico había revisado las bujías estaban en buenas condiciones y procedimos a hacer un chequeo de la bobina y nos encontramos con lo siguiente. La torre número 1 trabaja correctamente. En ese punto el técnico hace el cambio de la señal de control, activa, y encontramos una pérdida de chispa. Vamos a cambiar para revisar los otros dos postes. Cambiamos la señal de control. Esta torre está trabajando en óptimas condiciones. Procede el técnico a revisar la última bobina. Estos fueron los 4 cambios que le hice. Y en este punto vemos la pérdida de chispa. Esta es una falla muy común en este tipo de bobinas. Pero atención a lo siguiente. Este tipo de bobinas, cuando se diagnostican, y no se procede a hacer este paso, podemos tener un diagnóstico deficiente. Esta bobina, este es el capuchón de la bobina, tocó retraerlo un poco, no quitarlo del todo, sino solamente retraerlo un poco para poder ver el salto de chispa. Si no se retraía el capuchón, en las condiciones de ambiente normal, no se alcanzaba a percibir esta fuga de corriente. Habíamos hecho previamente la prueba y teníamos dudas en la bobina porque en esos 2 postes escuchábamos un comportamiento incorrecto del salto de chispa y efectivamente realizamos el desplazamiento acá del protector, de este protector, y comenzamos a ver la chispa. Con él en su posición original no se estaba evidenciando la chispa. Entonces es un tip muy básico y muy elemental, pero marca la diferencia a la hora de hacer un diagnóstico de alto nivel, ¿ok? Bueno, continuemos acá con el video. La falla que estaba presentando el vehículo era fuga de chispa por el cuerpo de la bobina en 2 de las torres.
Listo, muchachos, ¿cómo vieron ese diagnóstico? Excelente, ¿cierto? Bueno, vamos a adelantar acá un poco. Llegar a ese nivel de diagnósticos fue una tarea que comenzó hace muchísimos años, más de 24 años de trayectoria en el sector automotriz, siempre en el sector automotriz, y todo comenzó porque se presentó la situación en la que tuve que diagnosticar un vehículo inyectado de la época y lo hice cómo trabajaba este tipo de vehículos, estos Chevrolet Chevette. Es un vehículo que ya salió de circulación hace mucho tiempo, hay algunos que quedan como de colección, pero este es un vehículo carburado y al intentar yo trabajar un vehículo carburado, al tratar de trabajar un vehículo inyectado como si fuera carburado, cometí un error bastante grave que me costó que el vehículo estuviera aproximadamente 2 semanas en el taller. El señor que ven acá detrás mío es el señor Ferney Jaimes, ya no está con nosotros, pero fue mi mentor, me enseñó muchas claves fundamentales del diagnóstico electrónico, aunque en esa época apenas estaba empezando a hacer presencia fuerte la inyección electrónica, él ya era muy avanzado y la tarea que me puso fue tiene que entender el funcionamiento del vehículo. Él tenía algunos manuales, el manual de ese vehículo que era un Daewoo Cielo no lo tenía, nos tocó en esa época comprarlo, ir a un sitio específico donde vendían manuales y la compra era fotocopiarlo, pero cuando logré entender cómo funcionaba fue que lo pude diagnosticar. De esas 2 semanas que estuvo el vehículo en taller, solamente de acción efectiva fueron aproximadamente 3 días. De resto era incertidumbre, era cotizar la computadora, que no era comercial en esa época, era cotizar un montón de componentes, pero nada de avanzar en la falla. Pero cuando tuve la información, en aproximadamente 3 días se pudo resolver, era una falla de menor cuantía y después tocó empezar a resolver el tema con el cliente porque un vehículo de trabajo, un taxi, 2 semanas en el taller, eso fue un tema demasiado complejo. Entonces eso me llevó a hacer un recorrido por diferentes pasos, aquí no me voy a extender mucho, y ese recorrido fue de un aprendizaje constante. Durante todo ese recorrido estuve en el proceso de desarrollar, fabricar mis propias herramientas. He trabajado mucho con herramientas que ya están en el mercado, pero en este proceso fui aprendiendo a hacer mis propios equipos y herramientas de diagnóstico. Siempre he estado fabricando y desarrollando. En algunos momentos fue algo básico o elemental como este prototipo y luego ya algo más reciente y más avanzado como esta herramienta que es un laboratorio profesional. Sin embargo, estas herramientas no surgieron así porque sí, fue en base al conocimiento que había adquirido de los vehículos y de los diagnósticos y eso me llevó a desarrollar herramientas. Algunas de estas ya han logrado traspasar barreras, estas herramientas ya se encuentran en algunos países fuera de Colombia, que es desde donde estamos grabando este entrenamiento, pero hay otra herramienta que ha traspasado muchas más fronteras. Listo. Pero esa herramienta te voy a hablar mañana. Porque en este momento quiero hacerte la invitación a la clase número 3, donde te mostraré la llave maestra que integra los 3 eslabones de los cuales hemos estado tratando uno diariamente y que juega un papel fundamental en el diagnóstico avanzado. ¿Cuál es ese eslabón? Mañana lo tocaremos. ¿Por qué? Porque ya vimos en el esquema general del comienzo de la clase, uno que era analizar el sensor. La segunda fase era analizar, en este caso, una bobina. Ya vimos cómo se analiza una bobina, pero nos falta una tercera fase. Te voy a adelantar un poquito. ¿Sabes de qué fase se trata? Si la tienen presente, escríbanmela ahí en los comentarios. ¿Cuál fue la otra que mencionamos al comienzo del entrenamiento? Bueno, se las voy a comentar en este momento. La batería. Resulta que la batería juega un papel fundamental y en muchas ocasiones no le prestamos la atención que requiere. ¿Qué quiere decir eso? Que la batería simplemente nos basamos en medir el voltaje nominal de la batería con un multímetro, pero esa no es una medida total. Tenemos una información complementaria que estamos pasando por alto y es de lo que vamos a hablar mañana específicamente. Entonces tenemos una práctica muy interesante, tenemos un ejercicio que realizamos sobre un vehículo y analizamos también 2 baterías y encontramos unas situaciones interesantes que van mucho más allá de solamente conocer el voltaje nominal. ¿Listo? Ahora bien, les quiero preguntar
lo siguiente, ¿ustedes conocen la regla del 1%? Bueno, escríbanme 1% en los comentarios, por favor, para saber que están activos. 1%, bueno, solamente el 1, el 1. Pero la regla del 1% lo que quiere decir es que si nosotros avanzamos el 1%, diariamente, en un mes vamos a lograr avanzar 30% de algo, de X, Y o Z cosa que nos propongamos. Podemos estar haciendo diagnósticos altamente eficientes y los felicito porque a la clase se han unido personas que tienen muchísimo nivel, muchísimo conocimiento, nos han hecho unos aportes demasiado valiosos, pero también sabemos que hay personas que están en su proceso de aprendizaje y en su proceso de crecimiento. ¿Y qué quiere decir esto del 1%? Yo los invito a que si de esta ecuación que hay acá, que hace referencia a 60 por 24.440, esto lo que quiere decir es que el día tiene 24 horas y de esas 24 horas cada una tiene 60 minutos. Eso nos da un total en el día de 1.440 minutos. ¿Cuál es la invitación, muchachos? A que utilicemos un 1% de ese tiempo para crecer en conocimientos. El día de ayer contados ahí por encimita, crecieron un 3% en conocimientos, porque fue una clase de 50 minutos, pero entre la presentación, los saludos y complementos, digamos que fue un 2%, hubo aproximadamente 30 minutos de conocimiento. Específico, ahí crecieron 2% en conocimiento, pero si eso lo hacen de manera constante y permanente, el crecimiento que van a tener es exponencial, muchachos. Empezar con algo básico, empezar con un 1%. ¿Qué les estamos invitando? A que estudien 15 minutos diariamente. Este tipo de contenidos que les estamos mostrando y les estamos presentando es una forma de crecer y ya el porcentaje de crecimiento depende de ustedes. ¿Quieren crecer 1, 10, 5, 7%, 20%? Depende de ustedes, pero queremos invitarlos a que crezcan un 1%. Hoy están haciendo otro poco más de crecimiento. Entonces, si eso lo hacen constantemente, muchachos, en muy poco tiempo van a dominar el tema del diagnóstico como unos profesionales, ¿ok? Bueno, queremos hacer un resumen de la clase 2. En esta clase vimos un repaso al principio de la clase 1. También hicimos un análisis de un esquema general. Vimos las 3 fases del diagnóstico avanzado, las diferencias entre una bobina convencional y una transistorizada, que fue la animación en 3D, y vimos un diagnóstico real en modo turbo. Ese diagnóstico real fue una experiencia que tuvimos en un taller porque tenían unas dudas con ese componente y afortunadamente apoyamos el ejercicio y nos quedó claridad de cuál era la falla. ¿Listo? Bueno, entonces eso fue lo que vimos en la clase de hoy y queremos invitarte a la clase número 3 porque te mostraré cómo convertirte en un técnico de élite en diagnóstico avanzado. ¿Cómo así? Que convertirme en un técnico de élite de diagnóstico avanzado. Queremos que tengas las herramientas necesarias para que puedas hacer diagnósticos como los que estamos viendo. La información que te he mostrado es solamente una parte de la información que tenemos disponible para compartir contigo. Nos hemos esforzado en hacer unas animaciones en 3D, son propias, no son tomadas de ninguna parte. Esas animaciones en 3D nos permiten mostrarte mejor y que comprendas mejor cada uno de los componentes que estamos estudiando. También los esquemas, nos apoyamos con esquemas y planos eléctricos de fabricantes, pero también tenemos nuestros propios esquemas para que comprendas mejor esta información y que cuando llegue el momento de hacer un diagnóstico como el día de ayer de un sensor de efecto Hall, se puede hacer sobre el vehículo en modo turbo, o como vimos hoy, hacer un diagnóstico de una bobina transistorizada de última generación en modo turbo. Ahí porque recortamos y editamos un poquito el video, aceleramos el punto en el que el técnico estaba analizando las señales de control, pero esa fue una prueba que con todo y todo el procedimiento de desmontaje de la bobina, conexiones y todo eso, no nos tomó más de 25 minutos. Entonces, una falla o un diagnóstico que se haga ágilmente nos va a reducir los tiempos de espera del cliente, la permanencia en el taller y nos va a permitir optimizar nuestro rendimiento tanto en tiempo como en presupuesto. Listo. Entonces de eso es de lo que vamos a hablar en la clase de mañana. Vamos a hacer lo siguiente. Nos pidieron el favor de que dejáramos los esquemas de la clase de ayer
Entonces, si estás en los grupos, te invito a que estés pendiente. Vamos a compartir el contacto de soporte para que puedas acceder a los esquemas de los sensores EKP que vimos ayer, y el día de hoy vamos a compartir también estos esquemas para seguir con la línea que nos sugirieron para que tengan información de apoyo. Listo, muchachos, entonces espero que esta clase haya sido de su total agrado. Los invitamos a que nos acompañen en la clase de mañana, porque en la clase de mañana vamos a resolver algo que está pasando por encima. La mayoría de las personas no se les está dando la relevancia requerida, y resulta que es sumamente fundamental para poder hacer diagnósticos altamente eficientes. Listo. Bueno, muchachos, y muchachas, porque también nos acompañan unas damas de otros países. Mañana mencionamos un poco si nos escriben, y queremos invitarlos a que nos acompañen el día de mañana muy juiciosos para que demos o completemos el eslabón que nos está haciendo falta para hacer diagnósticos altamente eficientes. Listo, muchachos, no me queda más sino agradecerles por su compañía y nos vemos en la clase de mañana. Recuerden que estamos haciendo diagnósticos en modo turbo.